Para este caso tenemos el edificio Baquio, que es un edificio que está ubicado en Bolívar, entre Santiago del Estero y Córdoba. Son unidades de 2 ambientes de aproximadamente 50 metros cuadrados, cuentan con 2 unidades a la calle y 2 unidades al contrafrente. El edificio está en un 85-90% terminado, con lo cual es interesante poder ir a visitarlo porque ya prácticamente uno se da cuenta a dónde se podría ir a vivir y mudar. El edificio en este caso cuenta con pisos de porcelanato en el living comedor, flotante en los dormitorios, calefacción individual por radiadores, carpintería de aluminio con doble vidrio y quincho de uso común en el último piso. Para recibir más información o concretar una visita al edificio, ¿a dónde nos podemos acercar? Lo ideal es que nos llamen a nuestros teléfonos, que son 494-1230 o 493-5957, sino que vengan directamente a nuestra inmobiliaria, que nuestro horario es de 9 a 19 horas corrido y estamos a solo 4 cuadras, con lo cual podemos en cualquier momento acercarnos hasta el edificio y mostrárselo a quien resulte interesado. Y ya faltando algunos meses para terminar este año, ¿cuál es el balance que están realizando desde Valencia Propiedades? Bueno, ha sido un año mucho mejor de lo que en un principio pensábamos que iba a ser. La reactivación de las hipotecas ha logrado que el mercado vuelva a ser estable, que después de muchos años que no lo veíamos, lo estamos ya sintiendo hasta de forma regular, que no es muy habitual eso, y realmente nos da un pensamiento muy positivo para el año que viene. Los indicadores de todos los bancos es que se va a volcar mucho más dinero para el crédito hipotecario, con lo cual para nosotros es muy interesante, ya que hoy una propiedad que está apta a crédito, es decir, que tiene los papeles de forma correcta, que a veces no se logra, realmente en términos normales, con una tasación lógica, se está vendiendo sin ningún problema, que hacía muchos años que no lo veíamos. Con lo cual eso nos hace ser muy positivos y con un pensamiento que el mercado inmobiliario arrancó para ir para adelante por varios años.